Buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo funciona un circuito de control de potencia por relé, el cual consta de un oscilador estable con el M555 con su configuración como oscilador y un transistor NPN adicional pues de que inicialmente se prueba con un LED y luego ya se pasa como se ve en el video con un relé que es su control de potencia. El LM555 es uno de los componentes principales del circuito que vamos a ver. Es un chip integrado que se utiliza en la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones. El 555 puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo como oscilador, que es lo que vamos a ver en este experimento, y como un circuito integrado flip-flop. Sus derivados proporcionan hasta 4 circuitos de sincronización en un solo paquete. Fue introducido en 1971 por la empresa Signetics. El 555 sigue siendo de uso generalizado debido a su facilidad de uso, precio bajo y la estabilidad. A partir de 2003 se estimaba que 1.000 millones de unidades se fabricaban cada año. Este circuito suele ser utilizado para trabajos sencillos como trabajos escolares debido a su bajo costo y facilidad de trabajar con él. Como podemos ver en la diapositiva, se ve la conexión para el 555 como un oscilador estable. Este oscilador, ¿qué va a hacer? Según el valor de las resistencias, va a generar unos pulsos que se van a ver reflejados en la salida número 3, que van a tener un tiempo definido, como les decía, por el valor de las resistencias. Cuando este pulso tenga un valor de 0 voltios, el voltaje que circula hacia el LED también va a ser 0, por lo tanto va a estar apagado. Pero va cuando el valor de voltaje en la salida 3 sea de 9 voltios, el voltaje en el LED también va a hacer que este encienda. Otro de los elementos que vamos a utilizar es el transistor, en este caso un NPN. Este es un dispositivo electrónico que está compuesto por tres regiones semiconductoras interconectadas NPN. Este elemento tiene, por lo tanto, tres pines de conexión. Un material semiconductor puede funcionar como conductor y como aislante de acuerdo a la polarización eléctrica que se le conecte. El transistor NPN tiene dos funciones básicas: ser un interruptor electrónico o un amplificador. En este caso lo vamos a utilizar como interruptor electrónico. Un transistor NPN es impulsado o activado por corriente positiva polarizada hacia la base para controlar el flujo de corriente hacia el emisor. ¿Qué quiere decir? Que cuando en esta zona, siendo la base, hay un flujo de corriente, este va a permitir que también haya una corriente desde colector a emisor. Pero cuando no hay un flujo de corriente desde la base al emisor, cuando esta corriente es cero, él funcionará como aislante y interrumpirá la corriente desde colector hacia emisor y actuará como un circuito abierto. Ya en esta diapositiva podemos observar que ya tenemos conectado nuestro oscilador estable con el 555 a nuestro transistor. ¿Qué quiere decir? Como ya le explicaba anteriormente, con el valor de las resistencias que tenemos ya calculadas, vamos a tener un tiempo de activación y un tiempo de apagado, ¿cierto? Entonces, los pulsos van a llegar intermitentes hacia la base del transistor, queriendo hacer que el LED, cada que el pulso tenga un valor de voltaje positivo, también haya una corriente desde colector a emisor y el LED pueda encender. Y a su vez, cuando el M555 no envíe el pulso, que sea un voltaje de 0 voltios, también el LED continúe apagado. Otro dispositivo que vamos a utilizar en nuestra práctica es el relé. Este es un dispositivo electromagnético que funciona como interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1835. En este vemos que, a diferencia del transistor, ya funciona de forma electromagnética y tenemos la ventaja que podemos aislar ambos circuitos, la parte de control con un bajo voltaje, y podemos ingresar una parte de alta potencia que puede ser controlada por los contactos que, como se ven en la imagen, abren y cierran. ¿Qué quiere decir? Cuando ingresamos un voltaje con una corriente entre A1 y A2, la bobina va a generar un campo magnético
que va a traer este juego, esta platina, y va a mover el juego de contactos haciendo que pasen de abierto a cerrados. En este caso pues que solo hay un contacto, pero podrían haber más contactos y pasar cerrados a abiertos o abiertos a cerrados. Y vemos pues que hay diferentes tipos de encapsulados o presentaciones de este tipo de relés. Como podemos observar en la diapositiva, ya tenemos conectados todos nuestros componentes, nuestra parte con nuestro oscilador estable con el LM555, nuestro transistor NPN. En este caso ya no tenemos un diodo para prueba, sino que ya tenemos conectada nuestra bobina de relé, como les decía, A1 y A2, y también ya los contactos auxiliares, los contactos que utiliza pues este pequeño relé, que son los que abren y cierran el circuito de potencia, en este caso 110 voltios. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando ya energizamos nuestro 555, él va a generar unos pulsos intermitentes según el valor de la resistencia, van a tener un tiempo de apertura y un tiempo de cierre. Va a haber una corriente que circula entre base y emisor muy pequeña, queriendo hacer esta que también haya una corriente entre colector y emisor que a su vez va a circular por la bobina de nuestro relé, haciendo que genere un campo magnético que va a cerrar nuestros contactos y a su vez en esta parte también va a haber un cierre haciendo que nuestra corriente alterna a 110 voltios circule también a través de nuestra lámpara y generando que ésta se quede encendida. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que el voltaje de nuestro 555, este pulso, baje a 0 voltios, tampoco va a haber una corriente que circule entre base y emisor y a su vez tampoco habrá una entre colector y emisor, haciendo que la bobina del relé esté desenergizada y el contacto de nuestro relé pase a posición abierta y nuestra lámpara también a posición de apagado. Y esto se irá repitiendo entre encendido y apagado según los valores de nuestros cálculos de las resistencias de nuestro oscilador.